¿sí? Entonces, lo primero es que esta idea de atención neuronal está entre comillas, porque es un nombre que no dice mucho, pero yo les voy a tratar en esta charla que ustedes cachen de qué se trata. La atención neuronal, un concepto que van a aprender hoy día, está cambiando drásticamente lo que se puede y lo que no se puede hacer con NLP. Hay cosas que hoy día podemos hacer, en NLP es procesamiento de lenguaje natural, que hasta hace algún tiempo parecían de ciencia ficción. O sea, como que tú decís, esta cuestión es imposible, hoy día se pueden hacer. ¿Sí? Entonces, lo que voy a contarle un poquito es como cuál es la tecnología que está detrás de eso. Entonces, un poco para que seguramente ustedes esto ya lo cachan, si no han estado completamente desconectados de Internet. El año pasado tuvimos o hace 2 años ya posiblemente, tuvimos esta como gran ola inicial de una cuestión que se llamaba GPT-3. GPT-3 fue bien mediático, pero hay cosas que fueron anteriores. Mediático al punto de que grandes medios estuvieron hablando de eso por harto tiempo. ¿Sí? Este es como un post que hizo The Guardian, dice como a robot wrote this entire article, o sea, un robot escribió este artículo completo. ¿Te asustas ahora, humano? Esto es como lo anterior al boom que está hoy día. Lo que hoy día está en boca de todo es el chat GPT, que funciona un poco así. Yo les voy a mostrar como una interacción que tuve con ellos, porque todo el mundo está mostrando su interacción. Entonces, al chat GPT uno le puede decir cosas, le puede decir como, si escucha a una persona en la calle diciendo a la otra que se la juegue, que puede hacerlo, ¿qué inferirías de ellos? Y chat GPT te dice cosas como estas. Si escucha a una persona en la calle, podría inferir que la persona que lo dice está tratando de animar a la otra a hacer algo que le resulta difícil o incierto. Y le podéis preguntar de nuevo, ¿creerías que son amigos? No necesariamente. La frase se la juegue que puede hacerlo, puede ser dicha por un amigo, pero también por un desconocido que simplemente quiere ayudar a alguien que parece estar en una situación difícil. Bacán, ¿sí? ¿Cómo cambiaría tu opinión si una de esas personas es un niño pequeño? Y como que se adapta a las preguntas, ¿no? En este caso, la frase que se la juegue que puede hacerlo podría no ser tan apropiada ni útil para el niño. También podría cambiar mi opinión si el niño está en una situación peligrosa o riesgosa, ya que en ese caso la frase podría ser inapropiada e incluso perjudicial. Y aquí lo puse un poquito entre las cuerdas. Le dije, ¿por qué asumiste que era el niño el que estaba escuchando en vez del que estaba hablando? Bueno, y lamentablemente se cayó ahí, pero tenía harta ganas de saber yo cuál era la respuesta, pero no sé, ahí un poco como si no me quiso responder o realmente había demasiada gente metiéndose en ese momento al servidor. Lo que quiero mostrarles con esto es que si ustedes ya interactuaron con ChatGPT, que es como esta inteligencia artificial que ahora puede conversar contigo, si han interactuado con estas cosas antes, ustedes pueden sentir que es un poquito diferente. Algunos creemos que es bastante diferente a lo que había antes de ChatGPT. O sea, pareciera que uno puede mantener una conversación bien razonable, incluso pareciera que tiene sesgos que son como que a cualquier persona, si nosotros le hubiéramos preguntado eso, habría asumido inicialmente que era el niño el que estaba recibiendo como esta especie como de sermón, ¿sí? Entonces está bien interesante, ¿sí? Esto no lo podíamos hacer antes, al menos no llegar a estos niveles, y lo que voy a tratar de hacer hoy día es explicarles qué es lo que hay detrás de esto. Entonces, todo parte el 2017 con un paper que después al final voy a volver a este paper en particular, un paper que tenía un título muy, muy clickbait, que era esto: Attention is all you need. Antes del 2017, bueno, esta era gente de Google. Antes del 2017 ya había empezado a avanzar esta idea de atención neuronal, que pronto les voy a explicar de qué se trata, pero en simple, para no poner tanto como misterio, es una forma en donde tú le permites a una red neuronal, que también les voy a explicar lo que es, dado un conjunto de datos, fijarse en uno de esos datos en específico, como poner atención en uno de esos datos específicos, y con un mecanismo que no había sido usado anteriormente. Entonces, lo que empezó a pasar en el área de inteligencia artificial, en particular de procesamiento de lenguaje natural, es que esta idea de atención empezó a mejorar varios procesos que no tenían tan buenos resultados hasta ese momento. En particular, el más importante era el de traducción automática. Entonces, cuando les muestre después les voy a decir cómo se hacía traducción automática como en el pasado, pero cuando empezó a aparecer esta idea de atención neuronal y se la sumaban a los procesos de traducción automática, la traducción automática mejoró mucho. De hecho, no sé si alguno de ustedes que tiene edad más parecida a mí o hasta hace, no sé, 6 años atrás o 7 años atrás, cuando a ti te llegaba un documento escrito en inglés chamuscado, así inglés penca, tú decías, lo pusiste en Google Translate, como una forma de decir que penca tu traducción, que penca tu inglés. Y eso era como un chiste común. Y de pronto, de un momento a otro, Google Translate era demasiado bueno. Era como ya no tenía sentido, era como
decir ese chiste, porque Google Translate era muy bueno. De hecho, es muy bueno hoy día y hay un montón de otras empresas que hacen traducción automática muy, muy bien. La tecnología que permitió hacer esa traducción tiene que ver con atención. Y la idea era que cuando uno está traduciendo de un idioma a otro, cada vez que está generando una palabra en el idioma objetivo, por ejemplo, de inglés a español, cada vez que yo estoy generando palabras en español, hay una palabra, lo más probable es que hay una palabra de la frase en inglés que es la que más incide en la palabra que yo voy a escupir en ese momento, en la palabra que yo estoy traduciendo. Entonces, la idea de atención es que ponía toda la arquitectura estándar de una red neuronal, pero cada vez que producía una palabra le permitía poner atención a una de las palabras del input y usaba esa palabra para poder traducir en el output. ¿Sí? Es solo esa idea muy simple, hizo mejorar mucho la calidad de las traducciones. ¿Qué es lo que hizo la gente del 2017? La gente de Google, hizo este paper que dijo, ¿sabéis qué? No necesitáis nada más. Podía hacer todo lo que hace una red neuronal solo poniendo atención en distintas partes. No necesitáis bueno, obviamente necesitáis un poquito de alguna otra estructura. Pero atención es todo lo que necesitáis para lograr el estado del arte. ¿Sí? Y pusieron este paper que es muy famoso, si ustedes lo buscan hoy día, debe ser un paper que tiene, no sé, varios miles de citas, o sea, 10.000 citas posiblemente, mucho más, hoy día no lo he revisado yo de hace un par de años, y lo que proponían acá era la idea de usemos solo atención, y desde ahí proponían una arquitectura que es la que la está rompiendo hoy día, ¿sí? Entonces, de hecho la arquitectura se llama Transformers, y eso es lo que les voy a explicar hoy día. Entonces, Neural Attention y Transformer, esas dos cosas que partieron del 2017, no había mucha avance tecnológico. Ese fue el avance tecnológico el 2017, y ese es el avance tecnológico que nos permitió tener hoy día ChatGPT. Los otros avances tienen que ver más con la cantidad de datos, con las máquinas grandes, y vamos a hablar un poquito de eso si tienen ustedes ganas de hablar de esa parte, pero como la parte crucial, científica y tecnológica del avance fue el Transformer, del paper del 2017 de Baswell. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quién soy yo? Yo soy Jorge Pérez, como decía Andrés, fui académico de la Universidad de Chile, antes de la Universidad Católica, antes de la Universidad de Talca por mucho tiempo, alcancé a hacer clases casi 20 años en la universidad. Hoy día soy parte de Platanus Venture y estoy en una empresa que fundamos con un par de cofundadores que se llama Cero, y ahí les dejo algunas de las cosas si quieren tener como acceso a lo que para nosotros, ¿ya? Esta presentación igual se las voy a dejar disponible para que después la tengan todo y va a haber un video. Entonces, lo primero es que, bueno, está medio en Spanglish, ya cacharon, como que hay cosas que están en inglés y cosas que están en español. Lo primero es que voy a suponer que nadie sabe nada de lo que es una red neuronal artificial, entonces voy a partir como de lo más básico y me va a demorar idealmente 5 minutos en que ustedes entiendan qué es lo que es una red neuronal artificial, cómo funciona, y después nos vamos a hacer el salto a las tecnologías más modernas, ¿ya? Entonces, esta es una neurona como fisiológica, posiblemente de un animal. Yo no sé mucho de neuronas, pero sí que tienen como unos nombres, hay unas cosas que se llaman dendrita, no sé, tal vez estoy puro metiendo nombres, axón o algo así. Pero esta es la idea. La idea es que como que todo lo que pasa en nuestro cerebro humano, viene a partir de interacciones que hacen estos objetos que están en nuestro cerebro, ¿sí? Estas son las neuronas, y las redes neuronales de nuestro cerebro son simplemente muchas, miles, posiblemente miles de millones de estas neuronas, billones, que están comunicándose entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron algunos científicos hace mucho tiempo? Dijeron, vamos a hacer una neurona artificial. Una neurona artificial es una unidad de cómputo muy simple. De hecho, si se dan cuenta, es como muy parecida como hasta en forma en esto, pero ya van a cachar los computines que finalmente es una función nomás. Pero es una unidad computacional muy simple que tiene entradas, estas que yo le llamé X1 hasta X5, y están definidas como por esta flechita. Tiene como un lugar donde llegan estas entradas y después tiene una salida. Las entradas, estos de acá representan como los estímulos que recibe una neurona, y cada una de estas flechitas, que son las que llevan la información hacia el centro de esta neurona, tienen lo que se llama un peso. Ese peso representa alguna noción de capacidad de esta dendrita artificial, ¿sí? Entonces el peso, pueden pensar que cualquier número, las entradas típicamente son 0 y 1, pero puede ser cualquier número también. Y la salida no es nada más que una ponderación de las entradas por cada uno de los pesos de cada una de esta entrada, ¿sí? Eso es como, ¿por qué me gusta mostrar este ejemplo? Porque una neurona artificial no es nada más que una suma de multiplicaciones de valores. O sea, no es ciencia de la NASA para nada, ¿sí? Sumas y multiplicaciones, como las operaciones más simples que podemos hacer. Ahora, algunas personas que saben un poquito más de esto dicen, pero falta algo, sí, falta lo que se llama una función de activación, que lo que trata de hacer es modelar esta idea de que las neuronas reales en el cerebro lo que hacen es recibir estímulos, y esos estímulos se acumulan
en esta parte de la neurona, y luego que se pasa cierto threshold, la neurona se excita y manda el output, ¿sí? Entonces, esta función de acá es una función que trata de simular ese proceso, que el output va a estar asociado a una función de la suma de las sumas de las multiplicaciones, ¿ya? Pueden pensar que si estamos pensando en activación, esa función no es nada más que como una función que es 0 todo momento hasta que pasa cierto valor y luego la función se convierte en un 1, ¿sí? Como que la neurona se activa. Pero la verdad es que puede ser cualquier función, cualquiera. ¿Ya? Entonces, una neurona artificial no es nada más que esto, súper simple. ¿Qué es lo que es cómo se empieza a ver como una red neuronal o una capa de varias neuronas artificiales? No es nada más que varias neuronas que comparten entradas. Creo que perdí el video. Ahora sí, lo retomé. ¿Me ven, cierto, Andrés? Todo bien. Ya, perfecto, perfecto. Se fue a negro en un momento, pero ahora volvió. Ya, entonces, lo único que hacen son estas neuronas que comparten las mismas entradas y todas estas flechas que teníamos, las mismas flechas que tenían antes, tienen pesos distintos. O sea, son pesos que dependen de cada una de las neuronas, que son como las dendritas de cada una de estas neuronas. ¿Ya? Entonces, ahora voy a como, esta es como la parte linda donde se ven como todavía se ve como si fuera una neurona en el cerebro que están todas juntas y recibiendo input, pero realmente todos estos de acá son puros números, ¿sí? Entonces, lo que uno puede hacer es agarrar todos estos números y meterlos dentro de una estructura donde uno puede poner muchos números. Lo más estándar es meterlo dentro de una matriz, ¿sí? Entonces ahí le voy a poner una matriz. Esta matriz claramente tiene no una matriz cuadrada, aquí la puse como si fuera un trapecio, pero realmente tiene varias entradas y después tiene varias salidas, una matriz que es como un rectángulo. Y uno podría pensar que en esta matriz están puestos todos los pesos de cada una de las neuronas. Y uno puede seguir un poquito más allá con esto y puede decir, ok, todas esas entradas, yo puedo pensar que, bueno, toda esta parte de acá y las entradas, yo puedo pensar que son un vector. Todo esto de acá son un vector. ¿Qué es lo que es un vector para los computines? No es nada más que un arreglo que tiene varios valores. Aquí tengo esta función, que es la función que era de activación para cada una de las neuronas, y aquí tengo las tres salidas, y las tres salidas también son un vector. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de verlo así? Que realmente todo esto que se veía bonito como activación y señales que entraban a las neuronas, realmente no es nada más que una multiplicación de una matriz por un vector, una función que se aplica y eso te da una salida. ¿Sí? Entonces, la manera moderna, antes si ustedes iban a los libros como antiguos de redes neuronales, posiblemente lo más probable es que las redes neuronales todavía se seguían viendo como estos nodos de neuronas con conexiones. La manera moderna de ver una capa de una red neuronal no es nada más que una función aplicada a la multiplicación de una matriz por un vector que te da como resultado un vector. ¿Sí? Noten que como que le bajé inmediatamente como que ya no hay neuronas, ahora hay solo multiplicaciones de matrices por vectores, pero esa es la realidad, eso es lo que una capa de una red neuronal. De hecho, uno lo podría llevar un poquito más allá. Bueno, las personas que todavía saben un poquito más van a decirme, pero te falta algo, sí, falta una cuestión que hay que sumarle, una cuestión que se llama como un vector de sesgos, pero sigue siendo una suma de un vector, y realmente lo que uno puede pensar es que todo esto que está acá, realmente es una función del vector. Entonces, esta es como la forma más penca de ver una red neuronal hoy día. Es simplemente una función que toma un vector y escupe un vector a la salida. ¿Sí? Ahora, hay cosas que son importantes de esta función. Es que no es como una función que yo diga tengo sola esa entrada. Si se acuerdan, están los pesos que yo se los escondí, ¿cierto? Están estos pesos que están acá, que yo los acabo de esconder en esta definición. Entonces, realmente esa función que está ahí es una función que se llama una función parametrizada, que si yo cambio los valores de estos pesos, que eran como las conexiones o los valores que están dentro de la matriz, entonces esa función realmente se ha convertido en una función nueva. ¿Sí? Eso quiero que les quede bien claro, porque es bien importante. El input de esa función no es nada más que el vector de entradas de la red neuronal, pero la función misma tiene estos parámetros, estos W, estos pesos que representaban las conexiones de las neuronas. Cuando yo cambio esos valores, esa función que se llama f, le vamos a seguir llamando f porque es la forma de usarlo en la jerga de redes neuronales, pero realmente es otra función. O sea, si los pesos son todos 0, por ejemplo, esa función va a ser una función nula. Si los pesos son todos 1, va a convertirse en otra función. Entonces, eso es lo que se llama una función parametrizada, que la función va a ir cambiando a medida que yo voy cambiando los valores que tengo en estos parámetros de esa función. ¿Sí? No sé si hay dudas hasta este momento, porque ya este es como el momento en donde como que si se entendió la idea de parámetro y de función, yo creo que de aquí en adelante nos vamos a ir por un tubo, vamos a hacer todo bien. Pero si no, puede haber algo extraño ahí. Entonces, si hay preguntas, voy a esperar, voy a contar hasta 5, si no sigo.
Ya, genial, no hay pregunta, va quedando todo muy claro. Entonces, ahora, ¿cómo funciona? Noten que la red neuronal ahora la convertí en una función parametrizada, no hay nada más que eso. Además, y esa es la gracia del tema de las redes neuronales, que esa función, como puede tomar muchos valores, lo que yo realmente puedo hacer es aprender qué función es la correcta si es que a mí me muestran pares de input-output de esa función. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aprender una función que dada una foto me diga si la foto tiene un gato o un perro, yo puedo modelar esa función como que el input es un vector gigante que representa la foto, el output es un vector de dos componentes que tiene un 1 en la primera componente si es un gato, un 1 en la segunda componente si es un perro, y luego lo que puedo hacer es conseguirme muchos datos de entrenamiento, esa es la jerga de redes neuronales, de hecho de Machine Learning en general. Me puedo conseguir muchos datos, en ese caso serían pares de imagen, y si es que un gato o un perro, imagen, si es que un gato o un perro, imagen, si es que un gato o un perro, imagen, si es que un gato o un perro, son un mucho. Entonces lo que ahora puedo hacer es, como la función tiene parámetros, yo puedo buscar parámetros que construyen una función que se ajusta a estos datos. ¿Sí? Entonces, la idea crucial en Machine Learning en general, pero en redes neuronales en particular, es que yo tengo una función parametrizada y tengo muchos datos, y lo que voy a tratar de hacer ahora es cambiar los parámetros de la función de tal manera que cuando yo le aplique la función a los datos de entrenamiento, el resultado sea el dato que yo esperaba tener. Eso es lo que se llama aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado no es nada más que fitear, como ajustar una función a los datos de entrenamiento cambiando los parámetros de la función. ¿Sí? Eh, hay mucho más de esto, porque cómo cambio los parámetros no es que los tire al azar, eso podría ser como la primera forma, podría tirar al azar los parámetros hasta que encontré una función que se ajusta a mis datos, pero hay hartas cosas que uno hace entre medio, hay algoritmos para hacerlo, algoritmos que son más eficientes, etc. Pero todo el tema de redes neuronales se trata de aprendizaje, de redes neuronales, de ajustar y de encontrar parámetros, se trata de fitear estas funciones a conjuntos de entrenamiento. Y ustedes pueden empezar a cachar que mientras más parámetros tiene la función, más fácil va a ser ajustarse a conjuntos de datos, y mientras más datos de conjuntos de datos más grande, mejor calidad va a tener la función, y ese es como el trade-off que vamos teniendo hoy día, ¿sí? Que vamos haciendo funciones con más parámetros y después vamos buscando más datos para poder fitear estas funciones a los datos. ¿Sí? Ya, esto es como en menos de 5 minutos le hice como un curso rápido para que entiendan más o menos, fueron 10, ¿sí? Para que entiendan un poco cómo funcionan estas como ideas de red neuronal moderna. Y qué es lo que es una red neuronal profunda, no es nada más que una composición de estas funciones. O sea, tengo esta entrada y después tengo una función F1, una función F2, una función F3, una función Fn y una salida. Y ahora, si se dan cuenta, cada una de estas funciones tiene parámetros, y lo que yo quiero es ajustar parámetros de todo que se llama modelo, con datos de entrenamiento para que el X se ajuste al Y de los datos de entrenamiento. ¿Sí? Entonces esta es una Deep Neural Network. Y es un poco desilusionante, ¿sí? Porque cuando uno piensa como en redes neuronales profundas, piensa en una cuestión así como rara, ¿cachai? Como un cerebro, un montón. No, la verdad es que es una composición súper grande de funciones, no es nada más que eso. Los que saben un poco más pueden saber, van a decir, bueno, pero este es un tipo de red neuronal profunda. Sí, es un tipo específico de red neuronal profunda que se llama feed forward, que yo le meto los datos y luego lo que haciendo es aplicando estas funciones varias veces, sí, en orden. ¿Qué es lo que quiero que se les quede acá? Tres cosas. Una es que hay parámetros metidos entre medio de estas funciones. Otra es que la entrada es un vector, no necesariamente un valor, es un vector. Y que la salida también es un vector. ¿Ya? ¿Por qué la entrada de un vector es importante? Porque casi cualquier cosa que yo le pueda pasar al computador se puede ver como un vector. ¿Sí? Una imagen, muchas cosas. En general uno habla de imagen. ¿Sí? Las texto no realmente, y eso es lo que vamos a ver que es un poquito diferente. Y la salida también va a ser un vector que es como también, no sé, un 0, 1 o un vector de 0 y 1 para elegir cosas. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto? Voy a contar hasta 5 nuevos. Ya, bacán. Avancemos. Entonces, lo que nos convoca es como, ya, bacán, tenemos una idea vaga, porque obviamente no fuimos a los detalles. Ahí pueden ver mi curso de Deep Learning que está en YouTube. Se les puedo dejar también el link si quieren ver algunos detalles más avanzados de esto. Eh, pero lo que nos convoca es como, cómo pueden las redes neuronales modernas procesar secuencias, ¿sí? Secuencias de datos. ¿Por qué secuencias nos interesan? Porque el texto, a diferencia de un vector que tiene una dimensión fija,
el texto es una cuestión que puede tener un largo variable, ¿sí? O sea, puedo tener texto, no sé, de 10 palabras, o puedo tener un texto, un libro, que puedo tener un texto de muchas palabras. Entonces, la forma de procesar secuencia es que yo ahora a cada, le voy a decir palabra, pero realmente a cada token, pero después podemos discutir eso un poquito bajar un poco más a lo técnico, pero podemos pensar que son palabras nomás. Entonces, lo que nosotros queremos ahora es poder procesar texto con una red neuronal, y el texto lo vamos a representar como que a cada palabra le vamos a asignar un vector, que es como el input estándar para una red neuronal, y luego un texto va a ser una secuencia de vectores. ¿Ya? Eso es lo que creo que se les quede en la mente. Un texto para una red neuronal no es nada más que una secuencia de vectores. ¿Qué vectores? Podemos conversarlo después, pero por ahora pensemos que es una secuencia de vectores, nada más que eso. Entonces, ¿cuál era la manera estándar de procesar texto con una red neuronal? Es la que les voy a enseñar ahora. Esta es la estándar, digamos, hasta antes de Bugs Bunny, hasta el 2017. ¿Ya? Entonces, la estándar es que, por ejemplo, yo tengo mi texto aquí. Aquí inmediatamente le puse un nombre. Es como Recurrent Neural Network, que es como el término técnico para procesar secuencia y para resolver estos problemas que son los que resuelve tipo ChatGPT o GPT-3. Se usa una arquitectura que se llama encoder-decoder. Y eso es lo que les voy a explicar hoy día, ¿ya? En este momento, con este slide. Entonces, la idea es que yo tengo una secuencia. ¿Qué significa una secuencia? Que tengo varios vectores. Ustedes pueden pensar que cada uno de estos representa una palabra, así como hola, hola, cómo estáis hoy día, etcétera. ¿Sí? Una palabra. Entonces, lo que vamos a ir haciendo con estas palabras va a ser lo siguiente. Voy a tomar la primera palabra y la voy a pasar por esta flechita que voy a poner ahí. Es lo mismo que era como las conexiones de una red neuronal, ¿sí? Entonces, ya sabemos que esto es como una matriz multiplicada por este vector. Pero para no sobrecargar el dibujo, le voy a poner una flechita nomás. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar esta palabra y voy a pasarla por una red para generar este vector. Noten que es un vector y generé otro vector. Entonces, todo esto de acá se ve como una red chiquitita, como la que habíamos visto. Vector, multiplicado por parámetro, otro vector. ¿Qué es lo que voy a hacer para generar un segundo vector? Va a ser un poquito diferente. Voy a tomar el vector anterior que ya había generado y la palabra, el vector de input de ese paso, la palabra la voy a pasar por la misma red que tengo acá, y este vector de aquí lo voy a pasar por, perdón, este vector de acá lo voy a pasar por esta red de acá y voy a combinar las salidas para generar el siguiente vector. ¿Ya? Entonces, de esa forma voy a seguir con esto. La siguiente posición la voy a hacer combinando la posición anterior con el input en ese momento, con la palabra de input. Y voy a seguir hasta que llegue al final. ¿Ya? Noten que es un poquito distinto a la función que aplicaba antes. La función que aplicaba antes tenía un vector, no importa cuántas funciones le aplicaba, me generaba un vector. Acá lo que voy a hacer es tomar el vector, aplicarle una función, me va a generar el vector. Es un vector nuevo, que es el que está acá. Después voy a tomar ese vector más el otro de entrada, les voy a aplicar la misma función a ello y voy a generar otro vector. Y voy a repetir esto iterativamente o recursivamente, recurrentemente, hasta que llego a este punto. ¿Sí? Piensen que el concepto podría ser traducción automática. Puse aquí el texto en inglés y ahora lo que quiero es generar un texto en español. Y ahora necesito que estén como muy concentrados, porque esta es la parte que hace una diferencia para el encoder decoder. Lo que voy a hacer ahora es tomar el último vector. Bueno, perdón. ¿Sí? Esta parte de acá es lo que se llama el encoder. Lo que hice fue tomar todo el input y codificarlo en una posición, en un vector, que es el que va a estar ahí. Y ahora lo que voy a hacer es poner un vector que se va a llamar el vector de inicio. ¿Sí? Que simplemente un vector que no cumple más rol que simplemente decir inicia el proceso de generar el output. Lo que voy a hacer con este vector va a ser lo siguiente. Voy a tomar este vector, voy a tomar la salida del encoder y voy a generar un vector nuevo, en un proceso muy parecido. Noten que el proceso es muy similar a esto acá. La diferencia es que tomé la salida y este vector de inicio. Y ahora lo que voy a hacer es usar este vector para pasarlo por otra red y generar una salida. Aquí no le puse vector de salida porque ya se me quedaba, era muy grande, ¿sí? Me pegaba con esta parte de aquí. Pero la idea es que genere una salida. ¿Ya? Pueden pensar que esta es la primera palabra de la traducción. Aquí está el texto en inglés y aquí está la primera palabra de la traducción al español. ¿Y qué es lo que voy a hacer después? Y esto es bien importante. Lo que voy a hacer es tomar la palabra que generé en el momento anterior y se la voy a poner como input al siguiente momento y voy a repetir el proceso. Noten que esos dos son la misma y voy a repetir el proceso. Voy a tomar el anterior, voy a tomar el input en este momento, me voy a generar un vector y ese vector va a generar un siguiente output.
¿Qué creen que voy a hacer después? Lo mismo, voy a tomar ese output que se generó, se lo voy a meter como input a la arquitectura, a la red, voy a tomar el estado anterior y voy a generar el siguiente, y ya cacharon que lo que voy a hacer es seguir hasta el final. ¿Sí? ¿Hasta cuándo sigo? Hasta que me aburra. O, y esa es la forma moderna, hasta que la arquitectura me escupe un valor particular que significa termina. ¿Sí? Entonces hay dos partes que son importantes aquí. Una inicia y un valor especial que significa termina. Puede ser un punto, puede ser un salto de línea, puede ser un gato, lo que sea. ¿Ya? Esta parte de acá es la que se llama decoder. Entonces, para recapitular, lo que tenemos en el encoder es una secuencia de input que genera paso a paso un vector intermedio, y luego en el decoder tenemos una secuencia de output que se genera de una manera bien especial, que es que voy generando desde un inicio, genero un vector, ese vector se lo meto de vuelta, uso ese vector para generar el siguiente paso, se lo meto de vuelta, uso el vector para generar el siguiente paso, se lo meto de vuelta y genero el siguiente. ¿Sí? Entonces, ya pueden cachar que esto se ve más o menos como ChatGPT, así que yo aquí puse la pregunta, y acá el modelo empezó a generar uno a uno las palabras. Generaba una palabra, después toma esa palabra, la mete como input, usa esa palabra para generar la siguiente, etcétera, hasta el final. ¿Sí? Esta es la arquitectura estándar que había para traducción automática hasta antes del 2014-2015. Hay una pregunta, házmela nomás. Dale, el momento. Creo que pueden desmutearlo André o Natalia para que me hagan la pregunta. Voy. Ahí Dale, sí, A ¿se Esteban. ver. escucha? Sí. Buenísimo. ¿Por qué es necesario este encoder y este decoder y no es como directamente una sola red que te agarra, por ejemplo, el texto en español y te lo escupe en inglés? ¿Por qué está este paso intermedio en el fondo? Eh, Está este paso intermedio porque fue la manera en que los investigadores eh, encontraron que era más efectiva para resolver este problema. O sea, Ya, el rubro de red neural es muy empírico, como las personas están probando y probando y probando cosas, y esta fue la arquitectura que les daba mejores resultados en ese momento. ¿Sí? perfecto. Lo que yo entiendo que tú estás diciendo es como, ¿por qué no puedo simplemente pasarle todo el texto y que después el output sea el texto completo? ¿Sí? Claro, La razón, ahí Esteban, hay una razón técnica que tiene que ver con que yo no sé el largo del texto a la salida, y las redes neuronales estándar, que no son encoder-decoder, no están hechas para tener salidas de largo variable. Cuando tú tienes ya, una red neuronal estándar, la salida tiene un tamaño fijo. ¿Sí? De hecho, eso es parte de lo que discutí harto con mis estudiantes, como ¿por qué no podemos usar una de la otra? Y es esencialmente porque yo no sé a priori cuál es el largo de mi output. Yo estoy frito. ¿Cachai? perfecto. Entonces, esta es una manera que encontraron los investigadores para sacar ese problema, que fuera generándolos de a uno, y si te das cuenta, con esto no tengo ningún problema, puedo generar infinito si quisiera. ¿Sí? Después vamos Vale. a volver a esta parte de generar infinito. Creo que había otra Ah, pregunta, muchas gracias. Vicente. Dale, ¿Se Vicente. escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, que tú dijiste ahí que en el proceso de decoder, Jorge, esta red te va generando una a una las palabras y de ahí dijiste hasta que me aburra. Entonces ahí mi duda es, ¿no debería ser hasta que se acaban las palabras o que este decoder de cierta manera te va tirando al principio una palabra, después dos palabras, después una frase? Como que eso no lo entendí bien cómo iba avanzando ese proceso. Ya, es buena la pregunta. Yo dije como hasta que me aburra porque lo que quiero decir realmente es que hay algo externo que tiene que ponerle una detención a esto. Externo es como que ¿Ya? la red sola no sabe cuándo detenerse. Entonces, antes de la era moderna de recurrencia, tú lo que hacías era decodificar 400 pasos o 500 pasos. Y si no te gustaban, seguías decodificando más. ¿Ya? Entonces, Perfecto. hoy día lo que hacemos es pedirle a la misma red que decida cuándo detenerse. Ahora, suena como muy antropomorfizado. La red no puede decidir cosas. La red solo está generando valores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le Claro. pedimos a la red? Es que tenemos un valor especial que se llama stop, que es una palabra que no está en tu vocabulario, que se llama stop, nada más. De hecho, se escribe así, stop. Entonces, cuando la red escupe stop, entonces nosotros detenemos el proceso. Perfecto. ¿Te cacha? O sea, Entonces, por lo tanto, estos i que se van generando son al final frases enteras, porque en algún momento les va a escupir stop y significa que yo agarro la anterior o algo así. o sea, ojo, cada uno de esos i
son una palabra. ¿Ya? Entonces, la frase es la secuencia de palabras que escupió. Perfecto. ¿Me cacha, Vicente? Entonces, por ejemplo, aquí dice como, no sé, a Jorge le gusta el helado. Esa es la palabra Sí. en español. Entonces, puedes decir start. Y la red te va escupiendo. Jorge, mete Jorge aquí. Likes, mete likes aquí. Ice cream, mete el ice cream acá. Stop. Ah, perfecto. Ya, ¿Cachaste? buenísimo. De hecho, si es más Sí. bacán, va a decir ice cream, va a poner un punto y después va a decir stop. Perfecto. ¿Sí? Ya te caché. Pero ojo, lo que quiero mostrarles es que es un artefacto. ¿Sí? No es que la red esté decidiendo, es que nosotros podemos entrenarla a que escupa stop al final de la traducción. Perfecto. ¿Sí? Entonces, para entrenarla a hacer eso, lo que tenemos que hacer es buscar un montón de frases inglés-español, inglés-español, inglés-español. Luego, bueno, era español-inglés, 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 español-inglés. Y luego de esa frase, meterle algo adicional a la frase, que es un stop a cada una. Stop, 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 stop. Y entrenarla Claro. con eso para que la red aprenda a decir stop al final. Perfecto. Ya, Buena. pero tenía un problema ahí, ¿no? Que la red podría nunca decir stop, volverse loca y seguir, seguir, Mm. seguir, 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 seguir. Y tú no querís que siga infinitamente, entonces tú la detenías en algún momento, ¿cachai? Sí, es como stop o 500 palabras, chao. Claro. Ya. Sí, porque ahí se me genera esa duda, porque si no estás stop, es que claro, va a seguir diciendo qué. Como que no entiendo qué seguiría diciendo, porque no es que sea uno a uno las palabras en la No, traducción con el original, ¿cachai? si tu red es mala, o sea, no sé, pues, por ejemplo, alguna vez, hace tiempo, mucho tiempo, yo entrené una de estas redes para que inventara pasajes de la Biblia. ¿Cachai? Ya. Entonces yo le decía como un pedacito y después me empezaba a hacer como una prédica. Y de repente se quedaba pegada en Jesús. Y decía, porque Jesús, porque Jesús, porque Jesús, porque Jesús, porque Jesús. Y no paraba, ¿cachai? Y yo tenía que tenerla, ¿no? Perfecto. Entonces, Ya. claro, la pregunta es ¿por qué? Porque tal vez en los datos de entrenamiento habían secuencias que si decíais 2 veces Jesús, tal vez siempre la decís una tercera vez y aprendió eso, ¿cachai? Nunca lo pude, era un experimento, gacho. ¿no? Una cosa diferente, ¿sí? Ya, entonces, Perfecto. ese problema todavía lo tienen, incluso las redes actuales, ¿sí? Tienen que decidir o alguien las tiene que cortar si es que se fueron, como si se volaron y siguieron diciendo muchas cosas. Ya, bacán. Perfecto. Jorge, hay una pregunta más que en el chat que quizás la puedo responder rápido. Dale. Federico pregunta, ¿de dónde se saca ese vector de inicio? ¿Son valores random? Ya, El I0, imagino que se el refiere. I0, no, también es tú tenés 2 valores que están como separados de todo tu vocabulario que se llaman start y stop. Entonces, cuando tú tenías el entrenamiento, los datos de entrenamiento, a todas tus traducciones, que son la parte como izquierda, los Y, en esta XI son tus datos de entrenamiento, a todos los I, antes de pasárselo a la red, tú le ponías start al principio y le ponías stop al final. Entonces, la red aprende que todas las frases parten con start. Entonces, siempre parto con start y todas las frases terminan con stop. Entonces, es un vector que tú decides al principio. ¿Ya? Súper. Ya, bacán. Avancemos. Voy a poner un poquito técnico, pero voy a tratar de hacerlo rápido igual. Lo que tenemos aquí es una recurrencia. ¿Ya? Es una función recursiva. Entonces, a cada uno de estos vectores, a cada uno de estos vectores de acá le puedo llamar h, le voy a llamar h sub i. Si se dan cuenta, h sub i no es nada más que una función del input x sub i y el h sub i menos 1. ¿Ya? Esto no debería hacerle ninguna a cualquier persona que haya estudiado un poquito de matemática o ingeniería. Sí, efectivamente, una función recursiva de 2 valores fácil. No es nada más complicado. La función del lado de acá es un poquito más compleja, un poquito, porque si se notan lo que tengo es, a estos de acá les voy a llamar, déjenme ponerle como, a estos de acá les voy a llamar G, ¿ya? A estos de acá se llaman H, estos de acá les voy a llamar G, esa es como la nomenclatura estándar. Entonces, si se dan cuenta, cada G sub I se genera a partir del I sub I y el G sub I menos 1, que es muy parecido a este, pero además tengo una forma de generar el I siguiente. Entonces, el I siguiente se genera como una función del G sub I, que eso es exactamente lo que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, noten que tengo una recursión acá y acá tengo una recursión, bueno, tengo una recursión que se va alimentando de valores de entrada que yo conozco y aquí tengo una recursión que se va alimentando de valores que yo voy generando paso a paso. ¿Ya? Súper simple y ustedes podían escribir un codiguito en Python que tiene esa estructura, no es nada complicado. ¿Ya? Si queremos ir más a lo específico, este es lo estándar. Esta f que tenía 2 valores es una función generalmente tangente hiperbólico por un par de matrices multiplicadas por los valores más el vector de sesgo, y el decoder es muy parecido. Es una función con la misma estructura,
más la función de salida es una cuestión que se llama softmax. No tiene mucho sentido que nos metamos en esto. Esta parte era como para la gente como que cachaba un poquito más de redes neuronales, pero realmente es una función, ¿no? Son puras funciones. Lo que quiero mostrarle con esto es que se ve igual a la estructura que le había dicho anterior de redes neuronales, no es nada más que eso, solo que ahora estoy aplicándola de manera recursiva sobre los mismos inputs, nada más que eso, ¿sí? En moderno no se usa esto, se usan cosas un poquito más complicadas, pero esto les da una idea de lo que estamos haciendo. Ya, rápidamente eso. Entonces, ahora voy a ir a la parte de atención, que esto fue en el 2014. Noten que las redes recurrentes que les mostré antes y el encoder-decoder venían, no sé, desde los años 90 hasta el 2014, que los investigadores hicieron lo siguiente. Noten que la parte del encoder se ve igual hasta ahora. No hay ninguna diferencia. El decoder, voy a partir con lo mismo. Start, voy a generar un valor. Y ahora voy a hacer algo distinto. Y ahora necesito que estén como que pongan mucha atención. Lo que voy a hacer es meter ese valor de vuelta, igual que antes hasta ahora, pero lo que voy a hacer es una cosa un poco rara. Voy a tomar ese valor y voy a volver al input con una operación, que esta operación que está aquí arriba, es una operación media extraña, no le he dicho cómo funciona, pero una operación que lo que va a hacer es elegir uno de estos vectores. Lo va a elegir. ¿Sí? ¿Cómo lo va a elegir? Usando este. Entonces va a decir como, esta es la palabra anterior, voy a usar la palabra anterior para elegir uno de los vectores del input. Lo voy a elegir y ahora voy a generar este vector que tenía antes, que se acuerdan que se generaba de acá y de acá nomás. Ahora voy a usar los tres para generarlo. Voy a usar el vector del input, el vector anterior y el vector que yo generé en el paso anterior para generar ese G. Y desde ese G voy a generar mi salida. ¿Se cachó? Voy a hacer el siguiente paso para que se entienda bien. Entonces voy a tomar ese I2, lo voy a poner en la entrada, voy a agarrar ese I2, voy a usarlo para ir a poner atención al input. Voy a elegir uno de los vectores del input. Voy a tomar ese vector del input, lo voy a combinar con los otros dos, me va a dar ese vector G anterior y de ahí voy a sacar la salida. Y voy a seguir con eso hasta el final. Genero el último y genero el stop. ¿Ya? Noten que hice una sola cosa distinta comparado con antes. En vez de usar solamente el vector anterior y el vector digamos, del estado G anterior y el vector que había escupido de output anterior, voy a ir a buscar uno de los vectores de la entrada. ¿Sí? Y no es exactamente el vector de la entrada, sino que uno de los H de la entrada. Y lo voy a poner aquí. ¿Ya? Entonces, a usted ya le podría empezar a hacer idea de que, claro que esto debería ayudarle a la traducción. O sea, como yo estoy traduciendo, pero no estoy escupiendo palabras totalmente al azar. Cada palabra que voy a escupir depende de alguna más que de otras del input. Voy a ir a buscar esa y esa es la que voy a usar para traducir. Voy a empezar a traducir. ¿Ya? Este proceso es el proceso de atención. Y se trata, la idea, ¿por qué se le pusieron ese nombre? Es porque se trata de que en cada paso voy a ir a poner atención a un paso anterior. ¿Ya? Creo que voy un poco lento, así que voy a pasar un poco rápido por aquí. Entonces, igual esto es importante. Noten que la función anterior del encoder es más o menos igual, la misma, pero en el decoder tengo algo nuevo. Voy a generar un vector que se va a generar a partir de poner atención usando el vector del output más todos los H de la entrada. El G ahora va a ser una combinación entre el input anterior, el vector de atención y el G anterior. Y la salida va a ser igual que antes, una función del G. Nada más. Este proceso es el de attention. Esto cambió radicalmente cómo se hacía traducción automática. ¿Ya? Y mejoró inmediatamente la forma de hacer traducción. ¿Sí? El 2014 fue cuando cambió la traducción de Google y todos empezamos a confiar un poquito más en la traducción automática. La atención se ve así. Voy a pasar por esta con un poquito de detalle y después me voy a saltar la otra, ¿ya? Entonces, la atención siempre tienen que pensarla como un proceso en donde yo tengo datos de 1 hasta n, tengo una consulta, y lo que yo quiero hacer con la atención es elegir uno de estos datos a partir de la consulta que estoy haciendo. ¿Sí? Esa es como la forma abstracta de pensar en atención, que es como una consulta a una base de datos. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, para hacer ese proceso, lo primero que hago es definir una función de score que dice qué tanto le importa esta consulta a cada uno de los datos. Noten que es una función que toma la consulta y uno de los datos y me da un valor escalar. Me dice como a este 0,5, 0,3, 0,4, 10, 1000 a este de acá. ¿Sí? Luego lo que hago es normalizarlo. Normalizar como tomo todos los scores y lo que hago es convertirlo en una distribución de probabilidad. Lo normalizo para que lo que diga realmente es como voy a poner la atención con cierta probabilidad a cada una de estas posiciones. ¿Sí? Lo normalizo. Y luego lo que hago es decir que la atención es una combinación de las probabilidades por cada una de las posiciones.
Entonces, efectivamente, si las probabilidades son 0 en todas partes y 1 en un solo lugar, entonces esto va a ser lo mismo que elegir ese lugar y tirarlo como para el auto, ¿ya? Pero realmente lo que le estoy permitiendo con esta probabilidad es decir, como que no necesariamente tiene que ponerle atención a 1 completamente, puede poner 0,5 a este de acá, 0,5 a este de allá, y eso es lo que le voy a mandar al auto. O incluso podría ponerle la misma atención a todo y le voy a mandar una combinación al auto, ¿ya? Pero hay ciertos procesos que se hacen aquí que ayudan, empujan a que se comporte casi como tomar una posición y mandarla para el auto. Pero realmente hay una probabilidad de 3, ¿ya? Esto me lo voy a saltar porque es muy técnico. Entonces, lo que voy a mostrarles es como qué es lo que hizo, hasta ahora estamos en el 2014. Ahora les voy a mostrar qué pasó en el 2017. En 2017, los investigadores hicieron lo siguiente, que parecía descabellado, ¿ya? Y les voy a mostrar, porque parece muy descabellado. Hasta ahora el decoder se ve igual, y en el encoder dijeron esto. Dijeron, ya, voy a tirar el I1 para afuera, tengo el I1 acá, y luego lo que voy a hacer es ir a poner atención, igual que antes, voy a sacar ese vector de ahí, y ahora voy a usar solo ese vector y este para generar ese G. Noten que la única diferencia que hay es que ya no está esa flecha. Es la única. ¿Qué quiere decir esto? Que este vector de aquí, que es el interno, el G, ya no depende del G anterior. Depende del I y depende de la tensión que yo puse al lado de acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer después? Voy a generar el output I2. Voy a volver a poner I2 aquí y voy a hacer el mismo proceso. Voy a ir a poner atención, voy a sacar un vector, voy a usar esa atención para generar el vector de ahí, voy a sacar el output. Y voy a hacerlo hasta el final. Entonces, quiero que, no sé si alguien ve, qué es lo o sea, como, ya, primero saqué una flecha, pero ¿qué gané con sacar esa flecha? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Alguien se atreve a decir algo? Voy a contar hasta 5. Esteban, dale. Ahí sí, O una pregunta, no sé si queréis comentar. Esteban, te he muteado. ahí sí estoy. Me la juego en que en el fondo no me estoy influenciando tanto por lo que viene antes, sino solamente, o más por lo que estoy ahora con una atención del input completo o algo así. Ya, perfecto. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Pero ¿cachai? ¿Qué es lo que gané? No sé. O si no, o no gané nada. Ya, igual es medio extraño, ¿sí? Se lo voy a decir para que no. Noten que antes yo necesitaba, para generar este vector, necesitaba esperar por este. Si yo no tenía este vector generado, yo no podía generar ese. No podía nomás. ¿Ya? Ahora yo puedo generar ese vector solamente mirando ese I2 y lo que tenía en el input. Y alguien puede decirme, ya, pero ese I2 tenéis que generarlo antes. Sí, pero no cuando estoy entrenando. Cuando yo estoy entrenando se refiere a cuando yo estoy ajustando los parámetros, yo tengo la frase completa del input y tengo la frase completa del output. La conozco. Yo sé cuál es la traducción. Entonces, cuando yo estoy entrenando, yo sé cuáles son los I que van aquí arriba y yo sé cuáles son los I que van aquí abajo. En la arquitectura anterior, yo igual tenía que esperar por el G, porque la arquitectura me obligaba a esperar por el G. Pero como ahora yo conozco todos estos I, los conozco todos, yo ya puedo hacer todas estas operaciones en paralelo. No necesito esperar al anterior para poder hacer esta operación, ¿sí? De hecho, creo que, ya no lo tengo aquí, ¿sí? Pero la gracia y posiblemente lo más importante que pueden quedarse de esta charla es que el haber reemplazado la recurrencia por una atención todavía está por verse si es que es suficientemente bueno el reemplazo, ¿sí? Lo que nos dicen los datos ahora es que sí, fue bueno, pero lo más importante, lejos, es que yo ya no tengo recursión aquí y por lo tanto todas las operaciones que estaban en este lado las puedo hacer en paralelo, todas, todas. ¿Qué significa esto? Que ahora puedo tomar un texto gigante y hacer con un paso en mi GPU, posiblemente tengamos tiempo para discutir por qué la GPU es importante, pero no ahora, en un paso de mi GPU, mi TPU, yo puedo generar todos los valores que yo necesitaba aquí. ¿Sí? Eso no lo podía hacer antes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve la función? La función se ve así. La H se ve igual, la atención se ve igual, el output se ve igual, pero el G se genera solamente desde el I y el A sub I, desde el I anterior y la atención. En entrenamiento, esto se puede hacer en paralelo. Eso es lo que cambió
todo lo que vino en adelante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me permitió entrenar en menos tiempo y con más datos, cosas que yo no podría haber entrenado en el pasado. Lo único que necesitaba, ahora, necesito para poder hacerlo todo en paralelo, es que me quepa todo en una máquina que me permita hacerlo todo en paralelo. Pero las máquinas estaban creciendo, los números de parámetros estaban creciendo, los datos estaban creciendo, y el único problema que teníamos era que la recurrencia era paso a paso, y nos estaba obligando a ir uno a uno a uno a uno. ¿Sí? Entonces, esta es la innovación tecnológica que cambió todo, que nos permitió ahora entrenar con más datos y en menos tiempo. Si no, OpenAI no iba a poder hacer nunca entrenar con la cantidad, no sé, con todo Reddit, con toda la web, que es lo que está entrenando ahora, no lo iba a poder hacer en el tiempo que tenían. ¿Sí? Entonces ahora sí lo pueden hacer. De hecho, lo que hizo Buzz Bunny en Attention is All You Need, noten que todavía tengo una recurrencia acá. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es decir, ¿sabes qué? Perdón, esto es lo que le iba a decir. Entonces, durante el entrenamiento, lo que yo puedo hacer es tomar, no sé si me siguen viendo, tomar eso que está ahí y tengo lo mismo. La salida la tengo allá arriba y tengo la entrada, la tengo, porque yo sé la traducción en cada momento, yo sé cuál es la respuesta. Entonces no necesito esperar por ella. Lo puedo usar, hago como un shift y lo puedo entrenar todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Buzz Bunny el 2017? Cuando se dieron cuenta de que podían reemplazar la recurrencia en el decoder con una atención, dijeron, ¿y para qué vamos a usar la recurrencia en el encoder también? Reemplacémosla por atención. Y la vamos a reemplazar por una cuestión que se va a llamar autoatención, que es como que todos los valores que están aquí arriba se van a generar a partir de un proceso en donde se pone atención al mismo input. Es como cada valor pone atención al mismo input y genera el siguiente valor de arriba. Entonces ya no hay recurrencia, para nada. ¿Sí? Y la salida, el decoder, va a ser igual. Voy a ir generándolo así, con atención a la entrada y con autoatención en la misma salida. Entonces tengo self-attention aquí, self-attention, encoder attention, y tengo solo attention en todas partes. Y todo esto, todas estas operaciones que están acá, en tiempo de entrenamiento, las puedo hacer todas en paralelo. ¿Sí? Lo único que necesito es una máquina gigante donde me quepa todo adentro de esa máquina. Pero ya no tengo el peor problema que tenía antes, que era el tiempo. Estoy cambiando tiempo por memoria, por tamaño de máquina. Y el tiempo finalmente es lo más valioso. La máquina, puedo comprar y hacer máquinas más grandes. ¿Sí? Entonces, la idea de la arquitectura Transformer es, ¿sabes qué? Reemplacemos todas las recurrencias por atención. Hay un poquito de cosas adicionales que las podemos ver después. Me voy a saltar esto porque después, si quieren, podemos verlo, pero... Entonces, el Transformer, la idea yo les mostré simplemente como una recurrencia donde yo generaba los H y después generaba los G, pero la idea del Transformer es que yo puedo hacer cosas como esta. Tomo todos estos vectores, le pongo self-attention, genero los vectores de arriba, pongo self-attention, genero los vectores de arriba, pongo self-attention y hago esto todas las veces que quiera. Y ahí es donde tengo la profundidad de la red. Y luego lo mismo en el decoder. Self-attention, hasta tirar hasta arriba. ¿Sí? No sé si hay dudas hasta aquí. Dudas, porque ahora nos vamos a meter como en la... Creo que me quedan como 10 minutos, así que voy a tratar de ir rápido. ¿Sí? Si no hay duda, voy a contar hasta 5. Bacán, no hay duda. Esto que ven acá, hay un par de cosas adicionales, pueden ignorarla. Eso es GPT-3. GPT-3 es esa arquitectura. ¿Sí? De hecho, es un poco más rasca. GPT-3 es esta parte de acá. Nada más que esta. Y lo que hace es poner, ir haciendo el siguiente vector a partir de el prompt, cuando ustedes le llaman prompt, o sea, cuando uno le llama prompt a las cosas que uno hace con GPT-3 o con ChatGPT, esto es el prompt. Y luego lo que hace, de hecho, nos olvidamos de toda esta parte, y lo que hacemos es generar la siguiente secuencia a partir de este, usando autoatención, generar el siguiente vector usando autoatención. Ahora, GPT-3 es esencialmente esto, son 96 de estas capas para arriba. El self-attention no lo hacen uno solo, sino que hacen 96 en paralelo, que se llaman head de attention, y cada uno de estos vectores tiene como 12.000 dimensiones. Entonces, cuando lo multiplicáis por todo, te queda una cantidad de parámetros así, es un monstruo, una hueá gigantesca, perdón, una cosa gigantesca, una red neuronal gigantesca. ¿Ya? Adentro hay solo multiplicaciones de matrices por vectores, no hay nada más que eso, un par de cositas chiquititas, pero no más que eso. ¿Sí? Déjenme ver qué es lo que tengo aquí. Ya, esto es posiblemente para los... Noten que una de las gracias que tenía la recurrencia es que de alguna manera se hacía cargo del orden de las palabras, porque iba procesando una palabra a cada momento, una por una. ¿Sí?
Esta arquitectura no, pues la procesa todo en paralelo. Entonces, no puede ser, si no se hace cargo del orden de las palabras como diablo, le inyecto el orden. No puede ser que si yo escribo las palabras en un orden, me dé el mismo output que si la escribo en otro orden. Y lo que hicieron las personas en el paper original del Transformer es que a cada uno de los vectores de entrada le pegaban una información adicional, que era lo que se llama el positional encoding, que es simplemente información que dice, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, pero no hay orden real, hay información de orden. Y eso fue suficiente para que la cuestión funcionara. Creo que voy a saltarme algunas cosas, Andrés. Después igual podemos avanzar más, pero Claro, sí. diría solamente porque venía a Bert y amigos que son como la diferencia. Ya déjeme explicarle un poquito de esto, porque yo creo que es importante. Porque la arquitectura no es solo lo que dio, o sea, una cosa es que el paralelismo es el que me permitió entrenar con más datos, ¿sí? En menos tiempo y consecuencias más largas, ¿sí? Pero lo otro es que no fue el paper de Transformer de Buzz Bunny, sino el paper de BERT, que es un paper que salió el 2019, el que hizo otra innovación, pero ya no era una innovación en la arquitectura. Lo que hizo fue traerse esta innovación que venía desde procesamiento de imágenes, que es la idea de que tú puedes tomar una arquitectura de procesamiento de lenguaje natural, entrenarla para una tarea muy general, muy general. Por ejemplo, la que hacía BERT era completa la oración. Como le paso una oración, y en vez de estar generando texto, lo que voy a hacer es como taparle algunas palabras y pedirle que me diga qué palabras fueron las que tapé. Y la gracia de eso, estoy siendo poco preciso porque no tengo mucho tiempo, pero la gracia de eso es que yo ahora puedo entrenarlo sin realmente datos de entrenamiento. Yo puedo ahora ir y sacarme todo internet y tomar frases de internet, borrarle una palabra, borrarle un par de palabras y pedirle a esta arquitectura de Transformer que me diga cuáles son las palabras que borré y lo entreno para eso. De hecho, lo que hace GPT-3 es que toma toda la web, agarra una frase cualquiera, la corta en un punto al azar y después le pide a la red que me prediga cuál es la siguiente palabra que va en el punto que yo corté. Eso es lo que hace. La gracia es que no necesito, no sé si notan que no necesito etiquetar datos, no necesito a alguien que esté diciendo este es un gato, este es un perro. Ahora puedo usar texto nomás. Puedo usar toda la web, puedo usar toda Wikipedia, puedo usar todas las novelas no sé, de todos los escritores, de toda la historia, y puedo entrenar esto. Puedo usar todo el código que está en GitHub y entrenarlo. ¿Sí? No necesito etiquetadores ni etiquetadoras. Y la gracia es que luego que hago eso, Bert lo que dijo, lo que introdujo fue un proceso que se llama de fine tuning, de tuneo fino, no sé qué es lo que es, ajuste fino, que es después de que yo entreno este monstruo no sé, lo mandé al gimnasio y lo hice ejercitar, después le digo, ya, ahora resuélveme este problema. Y entreno con unos poquitos datos etiquetados ese problema, y como tiene tanto conocimiento de cómo funciona el texto, puedo entrenarlo con poquitos datos para que funcione muy bien. Y GPT-3 llevó eso al extremo, que dijo, ¿sabes qué? Lo voy a entrenar mucho, con una tarea muy general, y luego ni siquiera lo voy a entrenar con datos pequeñitos para resolver una tarea, sino que le voy a dar la instrucción de la tarea que quiero resolver en el mismo input. Y como lo entrené con tantos datos, esa instrucción le va a hacer sentido a la máquina y va a generar output que tienen que ver con la instrucción que le di. Entonces, es como llevar este fine tuning al límite. ¿Ya? Tengo harto de BERT aquí. Posiblemente lo más interesante es cómo cambió. Glue es como la forma de medir en LP, la forma más bacán de medir en LP, de procesamiento de lenguaje natural. Bueno, ahora hay un super glue, pero los resultados son más o menos lo mismo. Entonces, BERT en el 2018 llegó a 80 puntos. Antes de BERT, de hecho lo tenía aquí, antes de BERT, el mismo 2018, antes de BERT, lo máximo era 72 puntos en glue. ¿Sí? El 2018, solo con BERT subimos, o sea, como toda el área subió casi 8 puntos. Todas las ganancias que eran como de un puntito, de medio puntito todos los años, aquí subieron 8 puntos, solamente usando el Transformer. Y la última vez yo la revisé ayer, el máximo que es Megatron, que es un Transformer de Microsoft, este Roberta es un Transformer de Facebook, este XLNet es un Transformer de varias universidades, este BERT es un Transformer de Google, son puros Transformers, no hay nada más, ya no se hace nada más, no hay ninguna innovación en arquitectura, son todos Transformers. Todo esto han ido creciendo y creciendo y creciendo. Noten que llegábamos en 70, ahora vamos en 93.1. En Glue, que es como que también lo hacemos para entender el lenguaje natural. Un humano estándar saca como un 87 en Glue. Eso quiere decir que el Megatron es harto mejor que un humano estándar en las tareas que le pide hacer Glue. ¿Sí?
Las tareas de glue son como summarization, como tomar un texto y hacerlo más corto, tomar un texto y ponerle un título, como las de la PTU, PSU, PA, como esas pruebas que se le hacen al lenguaje. Y déjenme terminar, bueno, eso termina como la parte la parte general. Déjenme terminar con el último, eso es lo que decía un poco Andrés, el último paper que publiqué antes de dedicarme más entero a cero, es que en ese momento el título del paper de Attention, el inicial, que decía Attention is all you need, es como muy extremo, es como decir que no necesitáis nada más, necesitáis atención y vais a poder resolver todos los problemas. Y yo lo que hacía era hacer investigación teórica. Hacía investigación teórica en redes neuronales y en datos, principalmente, algunas aplicaciones, pero lo más era teórico. Y para un teórico, ese texto es como Attention is all you need, era muy extremo, como no puede ser que un proceso tan simple te sirva para hacerte todo. Y lo que tratamos de hacer con Pablo Barceló y con Javier Marinkovic en un paper que publicamos en iClear, que es como la conferencia más top de Deep Learning, es como decir, ya, ¿sabéis qué? No puede ser que con Attention podamos hacer todo, tiene que haber algo que no podamos hacer con Attention. Y tratando de hacer eso, logramos demostrar que realmente podía hacer todo con Attention. ¿Qué significa que podía hacer todo? Que solo el proceso de Attention puede simular una máquina de Turing universal. Una máquina de Turing universal es como el device computacional más poderoso que uno puede tener, al menos si uno acepta las leyes del mundo que hemos aceptado por mucho tiempo en computación, ¿sí? Entonces, efectivamente, tú solo con Attention podías hacer de todo, y lo que habría la posibilidad era que solo el proceso de Attention pudiera aprender a resolver problemas como algoritmos, pudiera generar código que no se podía hacer en ese momento, ¿sí? Y hoy día lo vemos, pues, o sea, lo que vemos es que, no sé, ChatGPT hace casi de todo, ¿sí? No lo hace tan bien, tiene bugs y todo, pero efectivamente se podía, ¿sí? Teóricamente se podía. Fue un poco controversial el paper en ese momento porque Google, por otro lado, decía que no se podía y teníamos suposiciones medias contrapuestas, pero hoy día sabemos que, al menos empíricamente, vemos que se puede hacer casi de todo, y teóricamente sí, efectivamente se puede hacer de todo. Entonces, muy poderosa esta arquitectura del transform. Ya, voy a cerrar con eso, Andrés, para que tengamos tiempo de algunas preguntas o comentarios.